La idea de poder ver el futuro es una de las pocas que se comparte en casi todas las culturas del mundo. Ya sean profetas o videntes, adivinos o brujas, el concepto de un sabio, por lo general un hombre o mujer mayor, capaz de vislumbrar más allá de los límites habituales del tiempo, es algo que todo ser humano puede comprender. Algunos creen con fervor que ellos mismos son tales personas. Otros simplemente se hacen pasar por ellos solo para estafar a un pobre ingenuo y sacarle su dinero ganado con esfuerzo. La verdad es que, independientemente de las creencias, la capacidad legítima de mirar al futuro es extremadamente rara y solo está disponible para unos pocos elegidos. En mi caso, la habilidad de ver más allá del presente no era mía, sino la de un simple ataúd. Para el ojo ajeno, parecía una reliquia casi vergonzosamente descuidada, hecha de madera que se había astillado y desvanecido con los años. El acolchado interno mostraba trozos notables arrancados y toda la construcción parecía haber sido caída, reparada, caída otra vez y luego caída por tercera vez, solo para asegurarse de que el cofre estuviera definitivamente roto. Además de antiguo que parecía, si la memoria de mi padre de que fue hecho para mi tatarabuelo era cierta, realmente era una reliquia de épocas remotas. La única razón por la que el objeto no quedó enterrado profundo en la tierra fue una recuperación súbita y milagrosa de mi antepasado, y un sentido mórbido de comedia y vanidad lo convirtió en el legado que se transmitía a cada generación. Según recuerdo, por las anécdotas de mi abuelo sobre su propio abuelo, él no derramó lágrimas cuando finalmente falleció. Todo esto es para decir que el cofre no era un tesoro querido cuando, finalmente, llegó bajo mi cuidado a la edad de 25 años. Mi padre estaba más que complacido en deshacerse del objeto una vez tenía la excusa, y mi compra de la primera casa con mi pareja era justo lo que él había estado esperando. A diferencia de mi padre, yo no protesté cuando me la entregó. Tal vez mi profundo interés en la historia me impulsó a valorar mejor el cajón, o quizás simplemente compartía el mismo sentido mórbido del humor que tenía mi antepasado. Mi padre había guardado el cofre en una sección aislada de nuestro sótano familiar, oculto detrás de un desorden de mantas, cajas y telarañas. Cuando lo trasladé a mi hogar, me aseguré de que estuviera al menos bien cuidado, guardado ordenadamente en mi propio sótano, con su propia esquina especial donde no se guardaban otros objetos. Aún recuerdo claramente la primera vez que comprendí el poder que ese cajón ostentaba dentro de su marco de madera. Era un fin de semana tranquilo, y uno de los primeros en varios meses en que tanto mi esposa como yo teníamos la fortuna de no ir al trabajo. Con la oportunidad tan accesible, aprovechamos y decidimos limpiar todo nuestro hogar, empezando desde arriba hasta abajo, sin dejar ni un rincón sin tocar. Por eso, el viejo ataúd fue la última parada en mi recorrido de limpieza. Acababa de abrir la tapa para asegurar que el interior del cofre estuviera limpiado adecuadamente cuando vi algo que me hizo detenerme. Había un hombre en su interior. Ahora permítanme aclarar que no soy una persona desalmada. No es como si no sintiera nada ante la muerte, ni soy una persona a quien no se infunde fácilmente terror o a quien nada intimida. Sin embargo, soy un hombre de profunda curiosidad y una necesidad desesperada de descubrir misterios fascinantes. Así que les pido que no me juzguen por no haberme entristecido inmediatamente ante mi descubrimiento, aunque ciertamente estaba alarmado. Pero más allá de la alarma, sentí una profunda curiosidad, casi inusualmente intensa. El hombre era anciano, posiblemente de 80 años, con una barba blanca fina y recortada que combinaba con su cabello plateado hasta los hombros. Vestía un traje color marrón con matices rojos y dorados, que me recordó a la madera de caoba utilizada en muebles de lujo, con una corbata azul, y llevaba una simple flor roja en la solapa del pecho. No pude determinar el tipo de flor. No parecía que el hombre hubiera sido embalsamado, pero mostraba una quietud definitiva que solo llega cuando un cuerpo ha muerto, muy diferente a estar dormido. Sobre todo, el hombre parecía pacífico y en reposo. Antes de que crean que estaba completamente psicótico, diré que tomé el encuentro como algo totalmente ilógico y me surgieron muchas preguntas sobre la súbita aparición de esa persona. ¿Quién era? ¿Por qué apareció de repente en mi hogar? ¿Era alguien que había irrumpido en mi casa? Si es así, ¿por qué fue esto lo que decidió hacer después de infiltrarse? También comprendí con claridad que, aunque acudiera con la policía para buscar respuestas a todo esto, nadie me creería sin tener alguna prueba.
Nunca había estado tan agradecido de vivir en una era donde el accesorio más común que puede tener una persona es un móvil con una cámara fotográfica incorporada. Tan solo desvié la mirada por 2 o 3 segundos para sacar mi teléfono del bolsillo y abrir la aplicación, pero aún en ese breve instante me encontré completamente atónito al volver a mirar el ataúd. Estaba vacío ahora. Revisé el cofre por todos lados, incluso cerrándolo y abriéndolo de nuevo 2 veces más para asegurarme de que no fuera mi imaginación lo que había hecho desaparecer el cuerpo. Sabía que había visto un cadáver. Estaba justo frente a mí hace apenas unos momentos. Luego, tan rápido como había aparecido, se desvaneció. En ese punto de mi vida jamás había sufrido sueños despiertos ni alucinaciones, y antes de que pregunten, no he tenido tampoco ninguno después de esto. Aún así, me encontraba sin las palabras para describir este extraño encuentro, más allá de una simple alucinación. Así que resolví concertar una cita con el médico, y dejé el cajón en ese estado hasta la mañana siguiente. No le conté a mi pareja lo que había descubierto en el sótano. Casi con certeza, ella habría considerado que era una broma o una locura. Dado que no era ni una burla ni un ataque de cordura, no tenía ganas de entrar en esas discusiones. Además, mi mujer siempre había albergado un miedo algo irracional a los sótanos, casi como una fobia, debido a un padre abusivo que, a veces, la encerraba en su bodega como castigo por cualquier ofensa percibida. No quería darle más motivos para temer una parte de nuestro hogar, sobre todo ante algo tan increíblemente inverosímil como lo que había vivido. Al día siguiente, nos preparábamos para salir de casa e ir a la iglesia, como todos los domingos. Recuerdo deslizar mi teléfono y examinar las distintas recomendaciones de videos, para elegir uno que sirviera como ruido de fondo en el viaje. Me despacé por lo que parecían ser varias páginas de ofertas poco atractivas, antes de que mi atención se fijara en algo que me detuvo en seco. Uno de los videos mostraba la imagen de un hombre que se veía exactamente igual al que había estado en el ataúd el día anterior. Poseía el mismo bigote blanco recortado y cabello similar, llevaba un traje del mismo tono que el del cadáver, y lo más alarmante era que llevaba la misma corbata azul y la flor roja. El título del video también me dejó congelado. Esa frase fue lo que primero me llevó a sospechar de los extraños poderes de premonición del ataúd. El candidato a alcalde, Roberto García, fue encontrado muerto en su sueño esta mañana, a sus 83 años. Debo reiterar que no soy un hombre sin sentimientos ni moral. Detesté lo que leí de inmediato, y hasta sentí una leve tristeza por este desconocido. Más allá de eso, sin embargo, surgió la fascinación. La sensación de haber visto a ese hombre probablemente solo unas horas antes de su muerte, a kilómetros de cualquier persona que pudiera reconocerme. ¿Cómo no había visto? ¿Por qué ese hombre apareció en el ataúd? ¿Son eventos como este comunes entre todos mis parientes que poseyeron el cajón? ¿Fue por eso que siempre habían estado tan frenéticos por deshacerse de él en cuanto podían? ¿Fue mi bisabuelo quien vio esto primero, o su propio padre, a quien originalmente se le hizo el ataúd? ¿Era lo que vi siquiera real desde un principio? Con el simple deseo de indagar en esto, fingí sentirme enfermo como excusa para no salir de casa. Mi esposa, como el ángel que era, comprendió por completo. Me guió amablemente de regreso al dormitorio, e incluso se dio la oportunidad de traer una olla de sopa casera con fideos y pollo. Estoy bastante seguro de que existen santos en el cielo que no podrían sostener una vela junto a mi amada. Pasé el resto del día rastreando a Roberto García, buscando en cada página información que me explicara por qué no había visto dentro del cajón. Confieso que no tenía idea de lo que buscaba, así que no fue sorpresa no encontrar nada. Era un anciano que había sido candidato a alcalde y murió en su sueño. Todo eso era tan sencillo y aburrido como la propia noche. Con el ánimo abatido, pero aún con la curiosidad ardiendo, opté por dejar ese asunto reposar mientras vigilaba el cofre, decidiendo preguntar a cada uno de mis parientes vivos sobre sus experiencias con él en los días siguientes. Las respuestas que recibí fueron tanto la ausencia total de información, como una serie curiosa de hechos que profundizaban mi intriga. Mientras mi bisabuelo había estado muerto ya por décadas, mi abuelo y mi padre vivían todavía, y con buena salud. Al preguntarles sobre su tiempo con el ataúd, ambos respondieron rápido y puntual.
Afirmaron que no había mucho que contar, simplemente lo habían mantenido escondido y habían dejado que la polvareda de la desolación lo cubriera, intentando no prestarle atención alguna. Más revelador, sin embargo, fue su respuesta a la pregunta sobre fenómenos extraños vinculados al cajón. Ambos negaron con firmeza y severidad. Cuando intenté insistir, exigieron que dejara de hablar del ataúd y lo abandonara a su descomposición. Si realmente no había nada que contar, ¿por qué ambos estaban tan obstinados en negarlo? Sin respuestas a mis dudas, los días pasaban, y para el siguiente fin de semana mi curiosidad solo había crecido. A pesar de intentar alejar esa experiencia de mi mente, concentrarme en el trabajo, o en mi familia, o en cualquier cosa que mereciera mejor mi atención, mis pensamientos siempre regresaban al cajón viejo, casi desmoronándose. Necesitaba saber con certeza. Necesitaba intentarlo otra vez. Esa noche, después de que mi pareja se hubiera quedado dormida, me escabullí del dormitorio y descendí al sótano, pisando con sigilo para no despertarla. Con la luz de mi móvil, me acerqué lentamente, iluminando el marco de madera del cajón, y apoyé mi mano con cautela sobre su tapa por un breve instante. Pensé en lo absurdo que era todo esto. Realmente me estaba escabullendo en medio de la noche con la esperanza de encontrar un nuevo cadáver dentro del ataúd. ¿Por qué estaba tan inmerso en ver el cuerpo sin vida de otro desconocido, al punto de sentirme decepcionado si el cofre resultara estar como debía ser, vacío? De nuevo les pregunto, si fuera tan despiadado y psicótico, ¿me habría hecho esas preguntas? ¿Me habría detenido al considerar si levantar o no la tapa? Un hombre loco jamás tendría dudas. Te aseguro que un hombre loco no tendría ninguna duda. Con la mano temblorosa finalmente levanté el cobertor del cajón y un tamborileo feroz resonó en mi pecho al contemplar lo que allí yacía. Era una mujer. Era joven y hermosa, con el cabello negro largo que descendía hasta su pecho, terminando justo por debajo de sus senos. El vestido rojo que llevaba era sencillo, pero había sido decorado para destellar suavemente bajo la luz. Sus uñas recién pintadas brillaban también en rojo, y apenas un toque de maquillaje realzaba su belleza natural. Yo estaba aterrorizado y eufórico al mismo tiempo. Sabía que no había imaginado el primer incidente. Ahora estaba seguro de ello. Este ataúd, sea lo que fuera, era algo más allá de mi comprensión, y esa incertidumbre me fascinaba por completo. Sin embargo, lo que tenía enfrente era un cuerpo a fin de cuentas. Un cuerpo que pertenecía a alguien que, al menos en ese momento, seguía vivo. Y que estaría muerto para la mañana siguiente, según las indicaciones previas. Era casi perverso ver el cuerpo de aquella joven así, como si estuviera espiando un acontecimiento del que jamás debería haber tenido conocimiento. Más aún, sentía que era testigo de un evento al cual ningún hombre sencillo como yo debería tener acceso. El velo entre la vida y la muerte se había roto, y presencié algo que los mortales jamás debieron contemplar. Era como si hubiera visto el final de una película que aún no se había estrenado. Esa idea era a la vez embriagadora y aterradora. Estuve allí durante un rato, sin saber cuánto, absorbiendo cada detalle de la joven y procurando no mirar hacia otro lado con miedo de que fuera a desaparecer, como el hombre de antes. Al final, inevitablemente tuve que apartar la vista, frotando el sueño de mis ojos mientras el cansancio me alcanzaba, con las horas de la madrugada que pasaban. Cuando regresé la mirada, la mujer ya no estaba. Me desanimó verla desaparecer otra vez, antes de poder capturar evidencia, pero también me sentí aliviado de haberme alejado de su presencia. Sin hacer ruido, cerré suavemente la tapa y regresé a mi cama. Al día siguiente, leí sobre su muerte en las noticias. Una joven estrella que había sido una pequeña sensación, murió esa misma mañana, apenas días antes de su último espectáculo, por una sobredosis. Fue realmente un final trágico, pero mientras lo lamentaba en silencio, sentía un leve asombro. Pensar que probablemente no habría sabido nada de la muerte de esa joven, ni siquiera habría prestado mayor atención a la noticia de su fallecimiento, si no hubiera visto su pobre cuerpo reposar en el ataúd familiar. Parte de mí ansiaba desesperadamente respuestas, descubrir los secretos que mis ancestros conocían, y que les permitieron crear una caja tan extraña, fascinante y verdaderamente terrible, que podía ver más allá del tiempo. Pero sabía que mis parientes vivos no me darían respuestas, y que los muertos no hablarían.
Tampoco osaba compartir la información que poseía con nadie fuera de mi familia. La mayoría lo consideraría loco o cruel. Y los pocos que no lo hicieran, de seguro intentarían apoderarse del artefacto. Así que mantuve en secreto los poderes de aquel ataúd. Sé que fue un error, lo reconozco, pero la fascinación era inmensa en ese entonces. Tenía mi propio espejo personal hacia la entramada telaraña del destino, eso no se puede desechar. ¿Qué hubieras hecho tú? Habrías negado tu curiosidad. Cualquier hombre habría hecho lo mismo que yo, comprendiendo tan poco como yo en ese momento, e incluso ahora. Una vez más, les pido que no me juzguen. No puedo decir con certeza cuántos cuerpos vi a través del ataúd. 20, 30 o 40, quizás. Cada vez que aparecían, los cuerpos eran serenos, bien arreglados, y listos para un funeral digno. Sus identidades variaban ampliamente. Hombres, mujeres, estadounidenses, asiáticos, africanos, cualquiera podía ver su imagen proyectada en mi ataúd. Aunque no pudiera localizar a algunas de las personas que vi, casi siempre podía hurgar sus identidades por internet. Eventualmente empecé a ver todo el asunto como un juego siniestro, intentando conocer detalles de la persona que aparecía dentro, antes de que llegara la siguiente. Por supuesto ocultaba este pasatiempo a mi esposa. Ella jamás habría comprendido. No solo eso, era probable que lo hubiera considerado hasta macabro. Pero no puedo culparla, aún en ese instante todavía lo percibía así, aunque me resultó tan estremecedor. Una noche bajé al sótano, con la ansia de descubrir quién sería el próximo habitante del compartimiento. Apenas pude contener mi emoción mientras alzaba la tapa, preparado para conocer a mi siguiente objeto de estudio. Me quedé congelado. Era mi abuelo. Y por si fuera poco, su figura no era pacífica como las demás. Estaba desnudo desde el estómago hacia arriba, con unos meros pantalones cortos cubriendo la mitad inferior. Su piel tenía un tono azul pálido que parecía desvanecerse bajo la luz tenue del sótano. Se podían ver rastros de algo debajo de sus uñas, como si estuviera escarbando desesperadamente algo o a alguien. Sus ojos mostraban signos de horror infame y miedo, una mirada de terror indescriptible que se apoderaba de él cuando la inevitable muerte se acercaba. Su boca estaba abierta, en un grito eterno. Al principio luché por admitir quién era la persona que realmente veía. Seguro no podía estar viendo a mi abuelo, y en tal estado de decadencia. El cajón nunca me había mostrado a nadie en esa condición devastadora. Entonces, ¿por qué el primero sería mi abuelo? Lentamente, la razón se dio al hecho. O quizá finalmente se asentó, cuando dejé de negar la verdad. El terror se deslizó por mi cuerpo mientras miraba su cadáver sin vida y desvanecido. Mi pecho se sentía como si hubiera un saco de ladrillo sobre él. ¿Por qué era tan diferente a los demás? ¿Por qué el cajón me mostraría esto? El pánico se apoderó de mí y cerré la caja, dándome cuenta del error solo momentos después. Intenté abrirla otra vez y ver mejor a mi abuelo, esperando encontrar alguna pista que pudiera salvarlo. Pero ya era demasiado tarde. Ya se había ido. Al día siguiente recibí la llamada. Mi abuelo había muerto por ahogamiento. A pesar de mi dolor, a pesar del consuelo de mi esposa ante la pérdida, me pregunté, ¿por qué? ¿Qué cambió? ¿Por qué este objeto místico que me había capturado tan profundamente se volvió en mi contra? Si solo lo hubiera mostrado como cualquier otro muerto, tal vez hasta lo habría aceptado. Pero esta vez no fue normal. Pese a todo, aún no estaba tan disgustado con la herencia. Si acaso, mi necesidad de respuestas aumentó. Busqué por todo el internet relatos de profetas modernos y adivinos. Investigué maldiciones y objetos encantados. Incluso revisé una y otra vez el cajón mismo, buscando runas antiguas o escrituras, o cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre esta discrepancia repentina. Para mi vergüenza, no encontré nada. Tan solo unas noches después, fue a mi padre a quien vi dentro del ataúd. Su cadáver era aún más espeluznante que el de mi abuelo.
Había sido carbonizado hasta quedar crujiente, tanto que al principio me costó reconocer que la figura deshidratada y ennegrecida frente a mí era la suya. Sus brazos estaban extendidos, inmovilizados en un gesto que, en ese instante, parecía como si estuviera queriendo empujar la tapa del ataúd. La realidad era probablemente mucho más terrible. Sin apartar la vista del cadáver, marqué el número de mi padre con la esperanza de advertirle. Decirle que abandonara cual sea el lugar donde se encontraba y que no regresara hasta la mañana. Detuve mis intentos de contactarlo después de 5 llamadas fallidas. De repente, mi fascinación por la caja se convirtió en disgusto. En lugar de curiosidad e intriga, dentro de mí ardía un odio que hacía que los fuegos del infierno parecieran una simple cerilla. Todo lo que podía pensar era cuán tonto había sido al no escuchar a mi abuelo, ni a mi padre. Ya no me importaba que pudiera vislumbrar más allá del velo del tiempo. Esta caja era el diablo mismo, y quería que fuera destruida. La ira brotó libremente de mí, mientras buscaba el objeto más pesado que tenía cerca y lo usé para golpear el ataúd, una y otra vez, sintiendo satisfacción en cada arremetida, en cada crujido fracturante de la madera. Me permití reír mientras me erguía sobre la escena y aplastaba la cosa bajo mis pies, gritando insultos y maldiciones mientras disfrutaba de cada azote. Al terminar, la caja era un desastre de astillas y fragmentos. Respiré con dificultad entre mis rugidos de embeleso. Aunque lamentaba el destino de mi padre, dormí profundamente creyendo que había puesto fin a esa cosa maldita. De seguro podrán imaginar mi trastorno y terror puro cuando regresé al piso de abajo la mañana siguiente, con la intención de limpiar las astillas de la madera, solo para encontrar el ataúd completamente reparado, erguido como un monumento a mi fracaso. Parecía aún más descuidado que antes, pero seguía intacto, en una pieza, sin romperse. Permítanme repetirlo, no soy un psicótico. Tengo moral y no carezco de corazón. No abrí el ataúd una última vez por causa de alguna curiosidad enfermiza o una fascinación mórbida. Esta apertura final fue para salvar a la única persona que sabía que sería la próxima dentro de esas terribles paredes de madera. Como era de esperarse, al abrir con cuidado la tapa de la bestia una vez más, la vi. La persona más hermosa que Dios jamás había creado fuera de los cielos. Mi amada esposa. No deshonraré a mi alma gemela describiéndoles aquí lo que había dentro del cajón, solo sepan que hizo que las muertes de mis 2 familiares anteriores parecieran insignificantes en comparación. Me negué a permitir que eso sucediera. Antes de que terminara el día, encerré a mi esposa en la casa. Intentó defenderse, por supuesto, pero yo era más grande y fuerte que ella. Créanme cuando les digo lo terrible que me sentí encerrándola en nuestra habitación, pero deben entender que era necesario. Nunca le haría daño a mi compañera si no fuera absolutamente necesario para salvarle la vida. Les juro que ella estaba físicamente ilesa, no podría hacerle daño ni aunque quisiera. Sospecho que cada uno de ustedes habría hecho lo mismo. Después de asegurarme de que ella estaba a salvo, rondé el exterior buscando a alguien, a cualquiera que se pareciera aunque sea un poco a ella. Pasaron las horas y temí que el asunto fuera una causa perdida, hasta que, por un golpe de suerte, encontré a una joven que salía de su coche con la despensa recién comprada. No les mentiré y les diré que fue rápido. Tenía que asegurarme de que la mujer tuviera la misma mirada de estupefacción y miedo que había visto en el sótano. Que todos los cortes fueran exactos, las medidas de cada uno perfectas. No podía arriesgarme con ningún detalle, no con la vida de mi preciosa en juego. Ella tenía que vivir. No dejaría que el diablo se la llevara. ¿Qué otra prueba necesitan de que no soy desalmado, que el hecho de que me entregué a las autoridades después de ello? ¿Qué más evidencia puedo dar de que llevo la moral en mi corazón que el hecho de que no negué nada? Que cuando me presionaron para que explicara por qué lo hice, dije la verdad. La verdad de ese maldito ataúd y su visión despiadada. Me tomaron por loco. Dijeron que todo era una tontería. Que ningún hombre en su sano juicio podría haber visto lo que vi y llegado a las mismas conclusiones. Me enfurecí con mi defensor por atreverse a acusarme de loco, pero ¿qué otra opción me quedaba? De lo contrario, nunca la habría vuelto a ver. ¿Qué me importa de todas formas? Aunque el mundo me juzgue y me llame desalmado, yo sé que dije la verdad. Además,
sé que hice lo correcto. Mi esposa vive. Puede que le cueste mirarme a los ojos de vez en cuando, pero a mí no me importa. Ella está con vida. Se lo conté todo también. ¿Saben qué es lo más extraño? Ella todavía me ama. Me ama. Sabe que hice lo que hice solo porque tenía que salvarla. No le guardaba ningún rencor a la persona que fue su reemplazo. De hecho, lloré abiertamente mientras le hacía lo que necesitaba hacerle. Dicen que con buen comportamiento, pronto podré salir. Siempre y cuando pueda reformarme. Veo miedo en los ojos de mi esposa, pero les aseguro, como le aseguré a ella, que nunca le haría daño. A lo único que deseo hacerle daño es a ese ataúd. Puede que no lo haya podido destruir antes, pero cuando sea libre, encontraré la manera de pulverizarlo. Es una cosa vil y malvada con la que nunca debía haberme asociado, ahora lo veo. Es culpa de esa cosa, puede que yo sea el pecador, pero ese cajón fue la mente maestra, sin dudas. Y créanme cuando les digo esto. No soy un psicótico. No soy un desalmado. Y ese ataúd es el diablo.